aquí la list. Entonces, lo primero es que digamos que hay una diferencia importante entre crear un proyecto y crear una familia. Cuando nosotros estamos creando proyectos y le damos aquí en nuevo, por ejemplo, nosotros podemos escoger alguna plantilla que venga por defecto o podemos omitir las plantillas y empezar con un proyecto completamente en blanco. Las familias no funcionan así, las familias sí o sí, necesariamente, obligatoriamente, tienen que partir con base en una plantilla, ¿cierto? De hecho, si nosotros le damos nuevo acá, si le damos nuevo, vean que él inmediatamente nos dice que seleccionemos la plantilla sobre la cual queremos trabajar. Y eso es muy importante porque cada una de las plantillas tiene configuraciones predeterminadas que son diferentes a otras. Por ejemplo, la categoría de la cual va a ser parte la familia que vamos a estar modelando, ¿cierto? Entonces, miremos que, bueno, cuando le damos acá nuevo, ¿cierto? Entonces aparecen aquí toda, digamos, la lista de posibles plantillas que podemos utilizar para nuestra familia. Y vemos entonces que tenemos ventanas, tenemos elementos estructurales, tenemos perfiles, tenemos equipamiento pues, mecánico, tenemos luces, modelos genéricos, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso importantísimo para uno empezar a hacer familias es determinar bien a qué categoría pertenece la familia que yo voy a estar modelando para poder hacer bien la plantilla, ¿listo? Entonces, en este caso, digamos que la mesa que vamos a estar haciendo podría pertenecer a dos categorías. Una es, digamos, modelos genéricos, ¿cierto? Que, digamos, puede haber el caso en el que estemos haciendo una familia que no tengamos claro a cuál, digamos, categoría pertenece. Entonces lo haríamos como un modelo genérico, ¿cierto? Pero en este caso, miren que acá arriba tenemos furniture, que es pues como muebles, ¿cierto? Digamos que podríamos categorizar nuestra mesa dentro de la categoría de muebles, ¿listo? Entonces vamos a utilizar efectivamente esa que dice Metric Furniture, ¿listo? Voy a darle doble clic. Entonces, listo. Entonces, este es, digamos, como el panel o, digamos, como la interfaz de usuario que el Revit nos da para crear a las familias, ¿cierto? Es muy similar a la de los proyectos normales, pero tiene algunas diferencias, ¿cierto? Sobre todo acá en la parte de arriba, donde vemos que, por ejemplo, no está lo que tiene que ver con el modelado arquitectónico, el modelado estructural, el modelado MEP, etcétera, etcétera, tenemos pues algunas diferencias. Muy seguramente a ustedes no les salgan varias de estas cosas que yo tengo acá, porque son plugins pues que yo le he puesto al Revit, pero en general deberían de aparecerle al menos estas pues iniciales de acá, listo. Entonces, la principal diferencia es que nosotros aquí en la creación de las familias no vamos a estar poniendo elementos, ¿cierto? No vamos a estar como trayendo otras familias, a pesar de que se puede hacer, pero eso es un tema para después, sino que vamos a estar haciendo geometría, ¿cierto? Vamos a estar haciendo geometría a partir de extrusiones, a partir de revoluciones, a partir de sweeps, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos pues varias herramientas para modelar la geometría. De hecho, funciona muy similar a como funciona en otros programas pues de modelado, ¿cierto? Llámese 3ds Max o Inventor de pronto, bueno, cualquiera de esos programas, todos tienen un funcionamiento pues como muy similar. Entonces no es muy diferente a Revit. La diferencia principal acá en el Revit es que los planos de referencia son unos elementos muy importantes cuando estamos creando las familias. Los planos de referencia son estas líneas punteadas verdes que nos aparecen acá, estas líneas discontinuas que nos aparecen aquí, ¿cierto? Son muy importantes, ¿por qué? Porque nosotros cuando vamos a estar parametrizando la geometría, ¿cierto? Uno no parametriza directamente la geometría que está creando, sino que uno parametriza los planos de referencia y la geometría la vincula a esos planos de referencia, ¿cierto? Ese es el funcionamiento que tienen las familias acá en el Revit. Ya, pues, cuando lo vayamos haciendo van a ver entonces qué es lo que va a suceder con eso, ¿listo? Entonces, lo que les decía ahorita era que era muy importante escoger la categoría, digamos, la plantilla que iba a ser pues como parte de la categoría de nuestra familia. Y es por lo siguiente, es porque el Revit ya nos da una preconfiguración, como les decía, para este elemento en particular. Entonces, por ejemplo, acá miren que tenemos código class y vean que tenemos acá que el título dice pues, que pertenece a esta categoría en particular, ¿cierto? Adicionalmente, podemos ver que si le damos clic acá en propiedades, donde está la carpetica, pues la típica carpetica de Windows, vemos acá que dice que está en una categoría de muebles, ¿cierto? Entonces, si nosotros escogemos otra plantilla diferente, por ejemplo, de ventanas o de puertas o de columnas, lo que sea, aparece pues a diferentes categorías y cuando la importemos a nuestro proyecto, entonces esa familia va a estar categorizada dentro de ese grupo de elementos, ¿listo? Entonces, importantísimo, primero eso, siempre mirar y escoger bien la plantilla sobre la cual se va a trabajar. ¿Listo?
Entonces, bueno, aquí en este momento estamos en una vista en planta. Igual pues que en las familias se manejan en tres vistas, vista en planta, ¿cierto? Vista 3D y las vistas de elevación, ¿cierto? Muy importante porque vamos a estar pues creando geometrías desde diferentes vistas y vamos a estar asociándolas a los planos de referencia desde diferentes vistas para poder después parametrizar. Entonces, inicialmente, para uno hacer una familia, lo más importante también es uno planearla bien, ¿cierto? No es llegar y modelar y empezar a poner cosas a ver qué es lo que sale, sino hacer una planeación para la familia. De hecho, de eso es lo que se trata pues, el segundo live, que va a ser dentro de 8 días, que es cómo poder planear nuestras familias para llegar y hacerlas más directas en el Revit y no, pues, digamos, como perder tiempo haciendo cosas acá sin saberles. Sin embargo, pues esta como es tan sencilla, no necesita pues mucha planeación, lo vamos a hacer entonces de manera muy básica. Entonces, inicialmente, como les decía, acá están los planos de referencia, ¿cierto? Estos planos de referencia nosotros no los podemos eliminar, ¿cierto? Aparecen acá bloqueados, los podemos mover, yo los puedo mover, pero si yo trato de suprimirlos, el Revit me va a sacar una advertencia más adelante queriendo decir que no los puedo eliminar o que si los elimino voy a tener pues, problemas más adelante. Y la razón es la siguiente, es porque este punto acá, este punto de la mitad donde se cruzan las dos líneas, es las dos líneas, pues los dos planos de referencia, es el punto de inserción de la familia, ¿cierto? Entonces la familia se va a insertar a partir de ese punto dentro del proyecto de Revit. Igual que si por ejemplo nos vamos aquí a las elevaciones, vean que aparece acá un nivel de referencia, ¿cierto? Entonces este nivel de referencia es como la parte más baja de nuestra familia. Y con base en eso, entonces es con lo que vamos a poner en el proyecto la familia que estamos modelando, ¿listo? Entonces, lo que les decía ahorita es que uno para hacer las familias primero tiene que crear planos de referencia. Bueno, no es que primero tenga que crearlos, pero es como el flujo de trabajo correcto. Es primero crear los planos de referencia y después crear la geometría y vincularla a esos planos de referencia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, en este momento estoy en una vista en planta y lo que voy a hacer es que voy a crear unos planos de referencia para definir como la mesa, como tal, ¿cierto? Como la parte superior de la mesa, donde apoyamos y donde ponemos las cosas. Entonces voy a escoger aquí mi plano de referencia, ¿cierto? Voy a darle aquí en crear similar. Hay dos maneras. Una es que seleccione el plano y le doy en crear similar. O en crear en Datum le doy en plano de referencia, ¿cierto? Ojo, es en plano de referencia, no en línea de referencia. Son dos cosas diferentes. Entonces en plano de referencia. Perfecto. Y a mí pues personalmente, eso pues ya es una forma pues, de trabajo más personal, cada quien puede mirar cómo le funciona. Pero me gusta crear offsets a partir de los planos de referencia que ya vienen por defecto, ¿cierto? Porque yo puedo crearlos directamente acá, ¿cierto? Ahí creo un nuevo plano de referencia. O la otra manera es darle aquí en el Pick Lines y darle un desfase, por ejemplo, no sé, digámosle 250 y crear el desfase a partir de una línea de referencia que yo escoja, ¿cierto? Entonces son dos pues, metodologías de creación de planos de referencia, cualquiera de las dos es válida, es como nos sintamos pues, más cómodos. Definir acá, voy a definir 4 planos de referencia nuevos, ¿cierto? Que se refieren como a los cuatro bordes de mi mesa, ¿listo? Entonces voy a definir un desfase puede ser de 400, ¿cierto? Esto está en milímetros, por defecto viene a milímetros, ¿cierto? Nos damos cuenta acá longitud, vemos que las unidades están en milímetros. Entonces, pues, el offset que escojamos acá, el desfase, va a estar pues en milímetros. ¿Listo? 400, perfecto. Entonces voy a crear uno a este lado y el otro al lado derecho, ¿cierto? Y voy a aprovechar sin salirme del comando y voy a crear uno para arriba y el otro para abajo. Hola, aquí estoy de nuevo. Bueno, estaba mirando aquí los comentarios y al parecer pues hay como un retraso entre el video y el audio. Bueno, esto pues
la verdad es que se sale un poquito de las manos porque es un tema pues ya de red, tanto de ustedes como de nosotros acá, entonces bueno, pues digamos hacer un esfuercito ahí por tratar de seguir de seguir el live list. De todas maneras, pues como no tenemos mucho tiempo, voy a seguir con el live y esperamos pronto de solucionar, que se solucione el problema, listo. Pedimos disculpas. Listo, entonces, bueno, continuando acá, entonces, yo ya creé los planos de referencia, voy de hecho a hacerlos otra vez por si de pronto alguien se perdió. Entonces, voy a definir el offset, que hay varias formas de hacer eso, entonces voy a definir el offset y entonces voy a hacer 4 planos de referencia. 2 verticales, que son estos de acá, y 2 horizontales a partir del central, ¿listo? Entonces, digamos que con esto yo ya tengo definidos los planos de referencia a los cuales voy a vincular la geometría que voy a hacer. ¿Listo? Entonces, en este momento lo que voy a hacer es crear plano o crear como una especie de área para extruirla, ¿cierto? Es uno de los métodos de creación de geometría que el Revit nos da y que es muy común, como les digo, en todos los programas pues, eh, de modelado. ¿Listo? Entonces, ya con los planos de referencia estos voy a ir a crear. Y aquí en formas, ¿cierto? O en geometría, creo que es en español, voy a darle entonces en extrusión, ¿listo? Entonces voy a darle en extrusión y bueno, nos aparece pues acá que si estamos familiarizados pues con el uso del Revit, ya sabemos pues a qué se refieren todos estos métodos de creación. Un cuadrado en este caso, entonces voy a escoger precisamente la herramienta para dibujar rectángulos o cuadrados y voy a crear mi geometría, ¿listo? Entonces en este momento estoy en un modo de edición en el cual estoy creando la geometría para vincularla a los planos de referencia, ¿listo? Entonces voy a hacer aquí un clic, cuando me haga el snap el cursor, voy a darle clic acá y voy a darle un clic final aquí, ¿listo? Entonces vean que inmediatamente cuando yo termino de hacer el comando, vean que me salen unos candados al lado de cada una de las líneas estas de color rosado, ¿cierto? Entonces eso lo que quiere decir es que si yo le doy aquí en bloquear, ¿cierto? Si yo le doy al candado para bloquear, el Revit sabe que cuando parametrice mis planos de referencia y le dé diferentes dimensiones, entonces la geometría que yo estoy creando se me tiene que ajustar a esas nuevas dimensiones que yo le ponga. Entonces eso es fundamental. Siempre que queramos parametrizar, tenemos que darle aquí clic en el candadito cuando la línea esté pues, en el plano de referencia. ¿Listo? Entonces inicialmente eso es muy importante. Entonces bueno, aquí ya lo hicimos. Voy a darle en el chulito verde para terminar. Y listo. Entonces, aparentemente, bueno, no se ve pues mucho acá, pero listo, acá está pues la geometría. Vemos que si le damos clic, vemos que acá arriba dice modificar y dice extrusión, ¿cierto? Vamos a verla en 3D y listo. Entonces vemos acá que tenemos, por ejemplo, ya tenemos algo, vamos a seguir modelando nuestra mesa. Listo, entonces ya lo que quiero hacer es definir como una altura a la cual va a estar la parte, digamos, superior de la mesa, ¿cierto? Aquí lo que yo hice fue el mesón como tal. Y voy a definir entonces a qué altura va a estar esta parte superior de la mesa, ¿listo? Entonces voy a irme a elevaciones, aquí en el navegador del proyecto voy a irme a elevaciones, a cualquiera, no importa, en este caso es indiferente. Voy a darle entonces, por ejemplo, en esta. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces acá nos quedó nos quedó la geometría en este caso, ¿cierto? Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es crear un nuevo plano de referencia que sirva como la parte superior de nuestra mesa. Listo, entonces es el mismo, funciona exactamente igual. Voy a seleccionar un plano de referencia, voy a darle crear similar y voy a escoger aquí las líneas, ¿listo? Para pues, el pick lines para definir un desfase. Entonces voy a definirlo que va a estar a 1.2 metros, por ejemplo, o bueno, pongámoslo a 1 metro inicialmente. Voy a ponerlo a 1 metro y voy a seleccionar aquí abajo, como este nivel de referencia, para darle el desfase y definir 1 metro desde ahí hacia arriba, ¿listo? Entonces voy a darle clic acá y listo. Entonces vean que acá se me creó mi nuevo plano de referencia. Entonces ya lo que tengo que hacer es vincular esta geometría, vincularla acá arriba. Entonces lo que voy a hacer es darle aquí en la flechita está acá arriba y me lo va a llevar hasta el plano de referencia, ¿cierto? Hasta que él automáticamente las junte, hágale snap. Entonces voy a darle acá y vean entonces que nos volvió a salir el candadito queriéndonos decir que vamos a vincular esos dos elementos, el plano de referencia y la geometría que estamos creando. Entonces voy a darle clic y listo. Entonces ahora tenemos aquí un cubo muy grande, pero entonces voy a definir aquí como ya el espesor como tal que va a tener nuestra mesa. Entonces
Voy a seleccionar esta línea de acá, ¿cierto? Voy a tirarla para arriba como para pues, poner la cama más encima. Y entonces voy a crear otro nuevo plano de referencia, ¿cierto? Que va a estar desfasado de este de acá arriba para crear entonces el espesor de la mesa, ¿listo? Entonces, igual el procedimiento, recuerden, podemos seleccionar el plano, le damos en crear similar y seleccionamos un desfase, ¿listo? En este caso voy a poner una mesa de, no sé, 5 centímetros, entonces va a darle 50 porque están milímetros. Y voy a entonces darle clic acá en este plano de referencia y hacia abajo para que me cree la referencia hacia la parte inferior, ¿listo? Entonces, listo, ahí le di un... Perfecto, entonces ahora lo que voy a hacer es seleccionar como tal nuevamente digamos el cubo que había hecho, el mesón, y con la flechita de aquí abajo voy entonces a vincularlo con mi plano de referencia de acá, listo. Entonces llego, hace el snap y cuando lo suelto me sale entonces nuevamente el candado, ¿cierto? Muy importante, clic en el candado para entonces vincular la geometría al plano de referencia, ¿listo? Listo, entonces ahí ya tenemos, digamos, el mesón no está parametrizado en el momento, pero está listo para ser parametrizado, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Entonces bueno. Entonces, ya lo que voy a hacer es definir definir como digamos, los soportes de la mesa, ¿cierto? Digamos, las 4 patas, pues, de la mesa como tal. Entonces, nuevamente, es exactamente igual. Creamos puros planos de referencia para mirar entonces dónde vamos a ubicar nuestra geometría, ¿listo? Entonces, voy a seleccionar aquí este plano de referencia, voy a darle crear similar. Y entonces voy a hacer como una especie de plano de referencia que me sirva como de eje, ¿cierto? Que me sirva de eje para la ubicación de mis soportes de la mesa. Entonces, nuevamente, señalo el plano de referencia, crear similar, defino, le doy en pick lines para el desfase y en el offset, entonces voy a poner, bueno, pongamos unos 200, bueno, mucho, pongámosle unos 100. Listo, 100, perfecto. Entonces, voy a crearlo acá. De pronto esto va a tener mucho más sentido cuando creemos la geometría, ¿cierto? Va a tener mucho más sentido estos nuevos planos de referencia que estamos haciendo. De pronto los otros que hicimos anteriormente eran mucho más intuitivos, ¿cierto? Eran mucho más sencillos de dimensionar para qué es que se iban a utilizar. De pronto estos que estamos haciendo en este momento no, pero ya van a ver que cuando creemos la geometría va a tener mucho sentido lo que estamos haciendo, ¿listo? Entonces, bueno, entonces creé aquí un plano de referencia a este lado, voy a crear otro nuevamente a este lado, voy a crear otro hacia abajo y voy a crear otro hacia arriba, ¿listo? Entonces, en estas 4 intersecciones de estos nuevos planos que hicimos, recuerden que hicimos estos planos de acá que acabé de señalar, los que están con azul, en esas intersecciones es donde va a estar el centro de los elementos pues, de apoyo, de las patas en este caso, pues por decirlo de esa manera. Listo. Entonces, ya lo que tenemos que hacer, o sea, ya definimos cuál va a ser la posición o dónde va a estar posicionado nuestros elementos de apoyo. Ya lo que tenemos que definir es, al igual a como hicimos la mesa, en este caso que definimos unos planos de referencia a 2 verticales y 2 horizontales, vamos a hacer exactamente lo mismo acá para definir cuál va a ser como digamos el ancho y el largo de nuestro elemento de soporte, ¿listo? Entonces, nuevamente, no voy a cansar de repetirlo, el procedimiento es el mismo. Seleccionamos plano de referencia, crear similar, le damos en pick lines y definimos el desfase. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a definir un desfase en este caso puede ser de 20 milímetros, ¿cierto? Entonces voy a definir un desfase acá, acá, acá y acá. ¿Listo? Entonces, bueno, al haber hecho ya nos quedó acá. Voy entonces a darle clic acá y clic acá. Igualmente en esta acá abajo, ¿listo? Entonces, bueno, ahí vemos que empieza a tomar como entre comillas, un poquitico más de forma. Vemos que acá ya tenemos unos planos de referencia y tenemos una forma cuadrada en este caso para entonces definir lo que viene a ser la pata de la mesa, ¿cierto? Aquí, en las 4 esquinas, ¿listo? Entonces vamos a hacer eso en este caso, en este momento. Vamos a utilizar el mismo método de creación que es por extrusión. De hecho, los métodos que más se utilizan, por no decir que son los que utilizan en casi todos los casos, pues, o por lo general si uno hace una familia, siempre va a utilizar estos, que son la extrusión y el sweep, ¿cierto? El sweep lo vamos a ver en las otras sesiones, pero la extrusión es básico, pues, del mundo para crear geometría. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a hacer el mismo ejercicio, voy a darle entonces clic en extrusión, ingresamos al comando para crear las extrusiones,
y vamos a darle clic acá entonces en rectángulo. Bueno, entonces voy a darle clic en rectángulo y voy a definir entonces los 4 rectángulos. Entonces recuerden darle clic acá cuando él me haga el snap en la intersección y listo. Entonces ahí definí el primero. Recuerden siempre darle a los candados para bloquear la geometría a los planos de referencia. Vamos a hacerlo nuevamente acá en este. No es necesario que hagamos 4 extrusiones diferentes, ¿cierto? De hecho, las cuatro patas siempre van a ser iguales, entonces se puede hacer con un mismo comando de extrusión, ¿cierto? Listo. Entonces ahí ya creé los 4, digamos los 4 planos que voy a extruir y ya los vinculé, ya los amarré a la referencia. ¿Listo? Entonces para finalizar el comando voy a darle clic acá en el chulito verde. Y listo. Entonces aquí me quedaron los soportes y entonces voy a ver en las elevaciones cómo se ve en este momento. Entonces en este momento tenemos esto, vean que las elevaciones lógicamente nosotros nunca definimos cuál iba a ser la altura de estos elementos, pero entonces aquí ya lo podemos definir. De hecho, si nos vamos a la vista en 3D, vean entonces que nos aparecen los 4 soportes, pero nos aparecen pues en la parte inferior. Ya lo que tenemos es que hacer coincidir la parte superior con la parte inferior. Entonces nuevamente me voy a ir para una de las elevaciones. Este tipo, obviamente para definir las alturas, este tipo de cosas se hace en una vista de elevación. No puedo definir la altura desde una vista en planta. Entonces voy a seleccionar aquí, a seleccionar mis soportes y vean entonces que nos salen las mismas flechitas que nos salían ahorita cuando estamos modificando esta de acá arriba, ¿listo? Entonces voy a darle clic y voy a seleccionar este de acá y voy a vincularlo con mi plano de referencia. Cuando lo hago, entonces recuerden, siempre me sale acá el candadito, vamos a darle clic en el candado para entonces preparar nuestro modelo para ser parametrizado. ¿Listo? Entonces, en este momento, digamos que ya tenemos como lo básico de lo que es la mesa. Veamos acá entonces. Bueno, me quedó muy alta la mesa. Lo bueno es que lo podemos parametrizar, entonces no hay ningún problema. Pero listo, entonces ya nos quedó la geometría. Ya la geometría en teoría está lista para ser parametrizada. Entonces ya vamos a parametrizarla. Entonces, como les comenté ahorita al principio, cuando uno parametriza, para parametrizar acá en el Revit, uno lo que parametriza o lo que le da digamos, la posibilidad de ponerle unas nuevas dimensiones es a los planos de referencia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, en este momento estoy en una vista en planta, ¿cierto? Estoy en una vista en planta para entonces empezar a parametrizar acá mi mesa, ¿listo? Para poder definir un ancho y un largo que yo quiera, ¿cierto? Para crear diferentes tipologías. Entonces lo que voy a hacer acá entonces es acotar, ¿cierto? Acá en el Revit, cuando estamos creando familias, la manera en la que le decimos a Revit que queremos parametrizar algo, creando cotas, ¿listo? Entonces me voy a ir aquí para anotar la parte superior y voy a darle una cota pues alineada. Entonces voy a darle aquí en alineado. Y listo, entonces vamos a escoger los elementos o digamos la dimensión como tal que yo quiero parametrizar. Entonces en este caso quiero parametrizar el ancho y el largo de mi familia, de mi mesa. Entonces voy a seleccionar los planos de referencia. Esto es lo que les decía, yo no selecciono la geometría, sino que selecciono los planos de referencia. Y entonces le doy clic acá en ese plano de referencia y le doy clic acá en el lado opuesto. Y le doy un clic final aquí por fuera, entonces para aceptar mi cota, listo. Entonces aquí ya tengo mi cota. Digamos la cota o de largo. Voy a hacer lo mismo acá con las horizontales, perdón. Voy a darle clic acá, voy a darle un clic final acá y listo. Perfecto, entonces ahora ya lo que tenemos que decirle a Revit es que yo de este valor quiero crear un parámetro. Entonces para crear el parámetro selecciono la cota como tal y vemos que al momento de yo seleccionarla, en la parte superior dice etiqueta, ¿cierto? Label. Entonces en este momento no tenemos ningún parámetro, esto es para escoger parámetros, en este momento no tenemos ningún parámetro, entonces tenemos que crearlo, ¿listo? Entonces voy a crear el parámetro dándole clic acá en crear parámetro y voy a darle un nombre, ¿cierto? Muy importante darle un nombre, entonces voy a decirle que este va a ser el ancho de mesa, por ejemplo. Bueno, que sea un parámetro de tipo o que sea un parámetro de instancia, bueno, no sé si nos dé el tiempo en este momento para mirar las diferencias, lo podemos mirar entonces en la otra sesión. Por el momento dejemos los de tipología, no hay ningún problema, dejemos lo que son parámetros de tipo, ¿listo?
Entonces, ancho de mesa, perfecto, entonces le voy a dar OK. Vean que cuando yo le doy OK, entonces ya la cota adquirió un nombre. Ya la cota no es únicamente 800, sino que la cota se llama ancho de mesa y su valor actual es 800. ¿Listo? Milímetros. Vamos a hacer lo mismo acá con este, entonces selecciono. Vean que acá en etiqueta, vean que si yo despliego el menú, ya me sale este parámetro que yo puse. Si yo, por ejemplo, siempre quisiera tener una mesa cuadrada, entonces pues escogería el mismo parámetro. Pero en este caso, entonces voy a digamos, a ponerle un nombre diferente, que va a ser largo de mesa en este caso. ¿Listo? Entonces lo selecciono, le doy aquí en crear parámetro y le doy en largo de mesa. ¿Listo? Largo de mesa, perfecto. Largo de mesa, nuevamente de tipología, perfecto, no hay ningún problema. Voy a darle OK. Listo. Entonces, en este momento, cada vez es importante uno estar siempre verificando, ¿cierto? Siempre verificando que la familia responda a la parametrización como nosotros estamos esperando que suceda. Listo. Entonces, básicamente, es haciendo pruebas a la familia, ¿cierto? Sale haciendo pruebas, lo podemos hacer acá directamente en el editor de las familias, no es necesario que nos metamos a un proyecto. Entonces yo en este momento quiero ver si de verdad el ancho de la mesa y el largo de la mesa, cuando yo les cambio los valores, me cambian las dimensiones de la geometría. ¿Listo? Entonces vamos a verlo en este caso. Entonces puedo seleccionar la cota como tal y puedo darle otro clic aquí encima de la cota para cambiarle el valor. ¿Listo? Entonces recuerden, un clic a la cota, otro clic nuevamente a la cota para cambiar el valor. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, 1200. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, aquí vimos que sucedieron dos cosas. Primero, nos hizo, digamos que nos actualizó la geometría correctamente. Vemos que aquí el ancho de la mesa efectivamente es más grande, ¿cierto? Pero sucedió algo que no queríamos que sucediera. Y es que únicamente digamos que se nos agrandó la dimensión en una dirección. ¿Cierto? Veamos que esta línea de referencia, este plano de referencia, perdón, se quedó quieto y este plano de referencia acá al final digamos que se fue para el lado derecho. Entonces lo que queremos es que siempre desde la línea central nos agrande la geometría en ambas direcciones. ¿Listo? Entonces para hacerlo voy a darle control Z para devolver el comando y entonces aquí es donde viene lo interesante. Para uno decirle a Revit, ¿cierto? Que digamos que la dimensión cuando la modifique en ambos sentidos, tenemos que crear nuevamente cotas, pero en este caso es una cota, digamos, diferente. ¿Listo? Entonces vamos a darle acá en anotar, igualmente es una cota alineada, esto no cambia, pero hay que hacerle algo a la cota, ¿listo? Entonces voy a darle alineada. Entonces en este caso quiero escoger desde esta línea de referencia, ¿cierto? Hasta mi línea central, ¿cierto? Hasta mi eje en este caso, y nuevamente hasta la línea final, hasta el plano de referencia final de digamos, de mi mesa en este caso. Entonces voy a darle un clic acá final. Entonces, en este momento lo que hicimos fue únicamente dimensionar esto, ¿cierto? Únicamente dimensionar esto. Lógicamente nos tenía que dar pues, la mitad de los 800 en este caso. Pero entonces esto es lo que va a servir para decirle a Revit que lo haga en ambas direcciones cuando estemos parametrizando cambiándole el ancho a la mesa. Entonces para hacerlo le tenemos que dar clic directamente en la cota y vean que por acá, bueno, está un poquito escondido, eso a veces se esconde, voy a poner esto por acá. Ok, aquí nos aparece EQ, ¿cierto? Este EQ, si nosotros le damos clic, vean que los 400, los valores que están como 400 automáticamente pasan a un valor que se llama EQ, ¿cierto? EQ quiere decir igual, en este caso quiere decir pues como que ambos valores, ambas dimensiones tienen el mismo valor. Entonces vean que cuando yo parametrizo la mesa, le cambio pues el valor aquí al ancho de la mesa, como el Revit ya sabe que estos dos valores siempre tienen que ser iguales, entonces la diferencia de las dimensiones me la va a hacer para ambos lados. Vean, entonces por ejemplo que yo pongo acá 1200 y vean que entonces ahora sí, me actualizó pues el ancho de la mesa y adicionalmente me lo hizo hacia un lado y hacia el otro lado, de manera igual. ¿Listo? Entonces es muy importante tener este EQ activado. Vamos a hacer entonces lo mismo. Vamos a hacer lo mismo para el largo de la mesa. Voy a dimensionar aquí y selecciono y le doy EQ. ¿Listo? Entonces aquí cuando yo ya puedo parametrizar mi mesa, le puedo decir acá, por ejemplo, que esto no son 800, sino 1200, por ejemplo. Y el ancho de la mesa son otros 1200, ¿cierto?
O le puedo poner, por ejemplo, 2000 para que veamos entonces la diferencia en ambas dimensiones. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos. Perfecto. Ahora ya lo que tenemos que hacer es decirle a Revit que mantenga estos planos de referencia, perdón, estos soportes, que lo mantenga siempre a la misma distancia de los, digamos, de los bordes de la mesa, ¿cierto? Entonces voy a darle en planos de referencia, voy a devolverme aquí, voy a darle control Z, pues ya, es muy importante lo que les decía, estar haciéndole pruebas a la familia. ¿Cierto? Las pruebas no necesariamente tienen que quedar permanentes, simplemente mirar que los valores estén actualizándose bien y listo. Entonces, aquí lo que le voy a decir al Revit es básicamente que me mantenga en la misma posición. Estoy aquí cambiándole los valores aquí a las dimensiones. Que me mantenga en la misma posición estos soportes, ¿listo? Entonces, para hacerlo es lo mismo que ahorita, es como lo mismo cuando le decíamos acá LQ, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer es crear una nueva cota y definir la cota desde acá hasta el eje que definimos ahorita, o el plano de referencia que definimos como el eje de nuestro soporte. Entonces lo hago de esta manera, ¿cierto? Lo hago de esta manera nuevamente. Hay que hacerlo pues en todas las direcciones. ¿Listo? Y aquí abajo. Entonces, al igual que acá, que cuando hacíamos con los planos de referencia que le dábamos en hito, entonces voy a hacer lo mismo acá. Entonces voy a seleccionar, lo voy a dar en el candado, selecciono diferentes dimensiones que yo puse y les doy el candado. ¿Listo? La selecciono, le doy el candado, la selecciono y le doy el candado. ¿Listo? Entonces, miremos a ver si funciona. Voy a cambiarle las dimensiones. Voy a ponerle, por ejemplo, 1200. Y listo. Entonces, vemos que en este caso no funcionó, ¿cierto? En este caso no funcionó y es por lo siguiente. Es porque nosotros no le estamos diciendo al Revit que nos mantenga todos esos planos de referencia asociados unos a otros. ¿Listo? Entonces, voy a hacer esto en este momento. Es lo mismo, siempre con dimensión. Voy entonces a definir aquí. Voy a hacer estas tres dimensiones. Y voy a darle entonces aquí en el EQ nuevamente. Lo mismo acá, entonces voy a seleccionar estas y voy a darle EQ. ¿Ves? Listo, perfecto. Entonces ahora miremos a ver si funciona. Nuevamente. Listo, entonces de esta manera vamos cuadrando la familia. Vemos que acá al menos ya hizo una de las cosas que queríamos y era que nos mantuviera a esta distancia de 100 milímetros, mantuviera este plano de referencia. Sin embargo, vean entonces lo que sucedió. Vean aquí que no me actualizó la geometría como yo quería que me la actualizara, ¿cierto? Vean que tenemos problemas. Entonces, esto es lo importante de estar haciendo constantemente pruebas en las familias. Entonces aquí lo ideal sería generar otra dimensión acá, ¿cierto? Para restringir el valor, en este caso el valor de 40. Y a esta de acá abajo. ¿Listo? De hecho, a todas estas podemos crearle un nuevo parámetro, ¿cierto? De hecho, lo voy a hacer en este momento. Voy a seleccionar aquí alguna de estas dimensiones y voy a crearle un nuevo parámetro. En este caso se puede llamar, por ejemplo, pongámosle ancho de soporte de tipología. Y vamos a darle ese mismo valor a todas las otras dimensiones, ¿cierto? O sea, todos cuando yo le hice el ancho de soporte, tener aquí la forma rectangular, ¿listo? Es ancho de soporte para todos. Ancho de soporte. Listo, perfecto. Entonces aquí tienen todos el ancho de soporte. ¿Listo? De hecho, si yo cambio este ancho de soporte, entonces miremos a ver que si nos esté funcionando la parametrización. Voy a cambiar el ancho de soporte, voy a ponerle por ejemplo 100 para que se note. Y listo. Entonces vemos aquí por ejemplo que si se actualizó, ya tengo digamos unas bases mucho más gruesas. Y listo. Entonces, vamos a ver entonces si ya nos funciona que cuando cambiemos las dimensiones de la mesa, que nos mantenga la geometría en esa posición. Vamos a darle por ejemplo 1200 y perfecto. ¿Listo? Entonces miren que de esta manera entonces logramos hacer que nos mantuviera la posición aquí que nos mantuviera pues como la posición relativa a los bordes de la mesa, ¿cierto? Vamos a verlo acá en 3D.
Para modificar los parámetros en 3D voy a darle en propiedades acá arriba donde aparecen los 4 cubitos azules. Y voy a darle entonces, por ejemplo, acá, no sé, 800, bueno, probémoslo con 1000 y 1000. ¿Listo? Voy a darle a aplicar y listo, perfecto. Entonces vean que nos actualiza el mesón como tal y nos actualiza la posición relativa que tienen los soportes respecto a los bordes de la mesa. ¿Listo? Entonces ya lo único que nos quedaría faltando por parametrizar es la altura, ¿cierto? Recuerden que yo ahorita definí un plano de referencia, si nos vamos acá para las elevaciones, yo definí un plano de referencia para la altura, ¿cierto? Pero nunca la parametricé. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Nuevamente en anotar, en dimensión alineada, selecciono desde acá hasta acá, esta va a ser la altura. ¿Listo? Y voy entonces a seleccionar la cota, voy a darle en crear un nuevo parámetro y voy a ponerle altura de mesa, por ejemplo. Perfecto. Miremos entonces a ver cómo funciona. Voy a darle, por ejemplo, 1300 y listo, perfecto. Me actualizó la geometría, pero igualmente vean lo que sucedió, ¿cierto? Este no era un comportamiento que yo estaba esperando. Yo estaba esperando era que me mantuviera el espesor de la mesa, ¿listo? Entonces, si ustedes recuerdan, como lo acabamos de hacer con los soportes, tenemos que vincular los dos planos de referencia. ¿Listo? Entonces voy a darle aquí control Z para devolverme y voy a crear una nueva cota desde acá hasta acá y la voy a bloquear. ¿Listo? Entonces, al yo crear esa dependencia de ambos planos de referencia, cuando yo cambio acá la altura de la mesa, por ejemplo, digamos a 1200, vean entonces que ya estos 50, él me los respeta, y cuando yo le doy aquí en la vista 3D, entonces vean que nos aparece acá la altura, ¿listo? Entonces podemos tener una mesa de 1,20 m o de 80 centímetros, por ejemplo, etcétera, etcétera. Puedo entonces yo irla modificando, ¿listo? Y la geometría responde correctamente a la parametrización, ¿listo? Entonces ya el último parámetro que nos queda por definir es el espesor como tal de la mesa. ¿Listo? Entonces para eso simplemente vamos a observar que ya pusimos esta cota de 50, voy a darle clic y voy a definir un nuevo parámetro. ¿Listo? Crear parámetro y voy a decirle, por ejemplo, espesor de mesa. Voy a darle OK. Y perfecto, entonces aquí ya el espesor es algo que yo puedo variar. Voy a ponerle, por ejemplo, 10 centímetros. Y excelente, ya acá el parámetro. Y listo. Entonces de esta manera, ¿cierto? De esta manera creamos una mesa que es un ejemplo muy sencillo, pero digamos que sienta las bases de la creación de familias. Todas las familias se crean con exactamente los mismos principios. Los principios de escoger bien la plantilla, los principios de escoger bien los planos de referencia, los principios de siempre darle al candado cuando queramos parametrizar la geometría y que creemos las líneas de dimensión, ¿cierto? El acotamiento pues como tal para entonces definir digamos, los parámetros, ¿cierto? Entonces, aquí en crear, en propiedades, aquí en este botoncito de los cuatro cubitos, vemos entonces que tenemos todos los parámetros que creamos para nuestra mesa. ¿Listo? Tenemos la altura de la mesa, el ancho de la mesa, el ancho de soporte, el espesor de mesa, el largo de mesa. ¿Listo? Listo, entonces, bueno, ya estamos un poco cortos de tiempo. Quería explicarles cómo se crean las tipologías, pero bueno, podemos explicarlo en la próxima sesión, no hay ningún problema. Entonces, bueno, podemos pasar entonces ya a las preguntas. Yo sé que es muy rápida la explicación, el tiempo es muy corto, el tema de las familias es algo demasiado denso. Esto no es algo que se aprende con mirar este video de 30 minutos, pero sí les sirve a ustedes para entonces tener las bases y un conocimiento pues muy básico de lo que viene a ser la creación de las familias. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a pasar aquí entonces a la sesión como la parte de las preguntas y respuestas. ¿Listo? Vamos a ver qué tienen por acá. Ok. Bueno, Cristian Fernando pregunta, ¿la cota debe quedar con candado? Depende, es muy relativo, Cristian. Mira, por ejemplo, acá en los planos de herencia, mira que por ejemplo esta cota de acá, yo sí le puse el candado, ¿cierto? Porque quería que me mantuviera este valor de 100 milímetros siempre el mismo. Pero por ejemplo, esta cota de acá, mira que esta cota de acá, que son las cotas a las que les definimos los parámetros, mira que no tengo ¿cómo se llama? Mira que no tengo el candado activado, ¿cierto? Entonces esto es muy relativo a lo que vos quieras hacer. Todo es muy relativo, no siempre hay que tener el candado activado.
Bueno, mm, bueno, otra Cristian dice, ¿cómo se agrega a la familia la disciplina a la que pertenece? Bueno, las familias de hecho no les definimos disciplinas. A las familias lo que le hacemos es definirles las categorías, ¿cierto? Por ejemplo, mira que acá, como la categoría de esto está digamos, en mesas, pues, sí, sí, exactamente, como una categoría de mesas, mira que acá los conectores para la parte del MEP, mira que no están activadas. De hecho, si yo escojo una familia, una plantilla de familia, que tenga como categoría algún elemento MEP, entonces estas funciones van a estar activadas. ¿Listo? Entonces no es que yo defina la disciplina como tal, sino que defino cuál va a ser la categoría a la que pertenece. Bueno, en familias de iluminación, que al importar bien esas familias, algunas entran en conflicto precisamente por los parámetros. Bueno, Andrés, pues eso es como muy relativo a cómo se haya creado la familia. Pues hay familias que están bien hechas, hay familias que de pronto tienen problemas. Eso es la importancia de uno siempre que está creando las familias, empezar a hacer diversas pruebas, ¿cierto? No solo en el editor de familias como lo hicimos en este caso, sino que también se importan las familias a los proyectos, se les pruebas, uno mira que respondan a cómo es. Entonces, si las familias no están respondiendo como uno espera que respondan, es porque hay algún problema de parametrización, ¿cierto? Lo más seguro es que hay un problema de parametrización, pero puede depender de muchas cosas. Pues decirte así a ciencia cierta es muy complicado realmente. Nicolás Morse, ¿cómo se pueden solucionar los problemas? No, es como les digo, o sea, es haciendo pruebas y haciendo pruebas, mirando, aprendiendo bien cómo es el funcionamiento de las familias en el Revit, cómo es una correcta forma de parametrizar los elementos y ya, pues dan como una solución fija, es básicamente hacerle muchas pruebas a las familias, es fundamental hacerle pruebas a las familias. Bueno, Alejandro, ¿cómo se definen varios tipos de familias a la hora de escogerlas en el proyecto? Es decir, si pongo por error una mesa de 80 por 80 y lo que quiero es de 100%, toca crear cada una de estas. Sí, Alejandro, eso es crear nuevas tipologías de la familia. De hecho, bueno, lo voy a hacer acá muy rápido, no a manera de explicación, sino para mostrarte. De hecho, mira que yo puedo crear acá una nueva familia que sea, por ejemplo, esta es de 800 por 1000, ¿cierto? Y puedo crear otra que sea, por ejemplo, de 1200 o de, bueno, metro 20 por metro 20, ¿listo? Y acá le cambio el valor como tal. Entonces, la altura, bueno, no era la altura, era el ancho de la mesa y era el largo de la mesa. ¿Listo? Entonces, mira que cuando yo cambio acá la tipología, mira que esta de 1200 por 1200 tiene 1200 por 1200. Y si yo pongo 800 por 1000, mira que tiene 800 por 1000. Que de hecho era 1000 por 1000. Bueno, me equivoqué pues acá en esto, pero mira. Entonces, mira que si yo escojo, por ejemplo, 1200 por 1200 y le doy OK, mira que entonces ya tengo una mesa más grande, ¿cierto? Entonces yo puedo escoger esas tipologías, las puedo escoger al momento de importarlas en el proyecto. ¿Cómo controla uno los materiales de la mesa? Listo, cada uno de los objetos que uno crea acá en el Revit, pues en la creación de la familia, mira que cuando yo lo selecciono, acá en el panel de propiedades, mira que tiene los materiales, ¿cierto? Yo puedo definir un nuevo parámetro que sea de material y empezar a cambiar los materiales, ¿cierto? Esto para no alargarnos, si quieren lo podemos ver en la próxima sesión. Espero que vuelvan así, si las personas que tienen estas dudas, a ver si se pueden entonces solucionar en la parte siguiente. Pero igual funciona con parámetros, es lo mismo, funciona con parámetros, yo le defino un material a ese parámetro y lo puedo ir cambiando en el proyecto a medida de que lo necesite. Dale, Mauricio, con gusto. Listo, perfecto. Entonces, yo creo que podríamos finalizar aquí esta primera sesión, ¿cierto? Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo. La idea no era que saliéramos siendo los expertos en familias, pero sí como tener unos conocimientos muy básicos, ¿listo? Que nos sirvan para empezar a crear familias, ¿listo? Entonces, bueno, no me queda más que decirles muchísimas gracias por todo. Espero que les haya gustado. Asistan a los próximos lives y muchas gracias.
Listo, recuerden que es muy importante revisar las redes de academia. En academia tenemos bastantes cursos que nos pueden ayudar con todo lo que tiene que ver Revit, y no solo Revit, sino pues cualquier cosa que queramos de BIM o por ejemplo Inventor.